38 más o menos, 37, 38. Bueno chicos, la idea de hoy es seguir charlando de el módulo, los temas de ajuste por inflación específicamente, modelos contables que habíamos visto ya la clase pasada del módulo 3. Y hoy vamos a dar otro ejercicio, vamos a dar el caso que le sigue, que es el caso, la actividad 3.2. La clase pasada habíamos dado la actividad, 3.1, ¿sí? No sé si ustedes quieren que comencemos con alguna consulta que ustedes tengan antes de comenzar. ¿Quieren preguntar algo no sé, algo que no estén entendiendo y que yo les pueda ayudar? Profe, yo tengo una pregunta de la elaboración del plan de cuenta. Si usted me puede responder. Sí, decime. Vio que hay que hacer el plan de cuenta de la empresa construyendo, ¿no? Ajá. Y ahí solo pone unas poquitas cuentas. ¿Son solo con esa que tenemos que hacer o tenemos que hacer algún tipo de investigación o buscar con la empresa que hicimos antes y buscar más cuentas o son solo con esas? No. O sea, en el planteo se les da una cuestión, se les comenta cómo es el funcionamiento, pero en niveles muy básicos de la empresa, y con todo lo que ustedes investigaron, tienen que armar un plan de cuentas más o menos a medida, lo que no quita que después, cuando ustedes ya vayan haciendo registraciones, puedan ir agregando nuevas cuentas. Eso va a pasar seguro, que se van a ir dando cuenta que le faltan rubros, que le faltan cuentas, ¿sí? Pero en base a todo lo que ustedes investigaron, ya vayan agregando. Se imaginen. Porque vio que hay, por Sí. ejemplo, en el rubro de caja y banco, solo hay caja. Y entonces como que me pareció medio poco. No, Entonces por eso me tenía esa duda de si había que investigar más cuentas o solo con eso. no. Caja y banco seguro que vas a tener caja y seguro que vas a tener alguna cuenta bancaria. Pero seguro también, un poco lo que estuvimos viendo, acuérdense, de todas las cuentas que pueden tener, piensen, tal vez quieren dar de alta algún fondo fijo. Inversiones, por ejemplo, inversiones transitorias, ustedes, acá yo no les di nada para que ustedes digan, bueno, vamos a dar de alta en el plan de cuenta un plazo fijo, pero piensen Entonces nosotros ponemos más cuentas, agregamos más cuentas, lo hacemos más que, largo. que sea coherente, ¿sí? Pero sí, hagan un plan de cuentas completo, o sea, visualicen qué tipo de información ustedes van a querer brindar. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, con respecto a las actividades que son obligatorias, Sí. no figura ningún icono llamado tareas donde pide una de las... Capaz no está habilitado, así que déjame verlo con la titular y se les habilitará. Después hay otra actividad que es participar en el foro, pero solo aparece todavía requisitos de la información contable. Seguro que no está habilitado. Déjame consultarlo y seguro hoy o mañana ya va a aparecer. O sea, está, yo lo veo, yo tengo permiso administrador, pero tal vez para ustedes está oculto, es ocultar eso. ¿Sí? Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos, de algo de la empresa de referencia? No, por esta plataforma me parece que no, al menos que lo graben ustedes. Si no, tendríamos que ir por Zoom o algo así. No, lo que yo les recomiendo para los ejercicios es, no sé, vayan haciendo print de pantalla o vayan anotando. O sea, lo que pasa acá, lo que tiene este tema de la no presencialidad es que yo no les veo la cara a ustedes. Entonces yo no sé si están anotando, si no. Entonces, si ustedes necesitan más tiempo, díganme, profe, vuelva la filmina atrás o pare un poco ahí y anotan, digamos, o saquen una foto. Yo les recomiendo que todos lo anoten, porque las fotos después se quedan en su teléfono. O saquen un print de pantalla. Por ahora les recomiendo que lo hagan así como si estuviéramos en una clase presencial. Hay preguntas acá en el chat. Bueno, lo de la clase que te dije, le quería preguntar si va a haber alguna posibilidad de recuperar alguna de las actividades obligatorias.
Sí, a ver chicos, vayan completando las actividades obligatorias, ¿sí? El tema es, yo por ahora no me voy a poner estricto de se cerró el plazo y no lo pueden completar más, pero después se van a perjudicar ustedes porque llega el examen y no va a rendir el que no completó todas las actividades. Entonces ahí sí nos vamos a poner más estrictos. Entonces vayan medianamente en el plazo completando. Hoy vamos a hacer, Camila, el ejercicio de la guía, la actividad, te digo, la actividad, una que se llama, no sé qué número tienen ustedes, caso, a ver, un segundito. La clase pasada hicimos caso misiones, hoy vamos a hacer el que sigue, que es caso Guayavira SRL. Yo lo tengo como 2, no sé ustedes cómo lo tienen. 3-2, yo lo tengo así. Ricardo, sí, vi tu consulta. Lo que pasa, Ricardo, me parece, vos ya cursaste, o al menos, sí, ya cursaste, ya hiciste la materia y ya hiciste un plan de cuentas, ¿no? Me parece que es eso. Cuando vos te descargaste el programa y pasó el periodo de prueba de licencia gratuita, no te deja, te tira ese error que vos mostraste en el mail, si es que yo no estoy recordando mal. Entonces, yo nunca lo vi. O sea, a mí también me pasa, pues yo lo tenía resuelto el caso ya del año pasado, ahora lo quería tomar de base y tengo que hacerlo de vuelta, digamos. No sé si puedes crear una empresa nueva. Sí, pero no sé si tomar lo que ya tenías hecho, no. Ahí te salta el error. No sé si probaste crear una empresa nueva y empezar de cero, digamos, que es lo que voy a tener que hacer yo. No sé si probaste eso. Lucía, y fíjate si puedes entrar al foro y hacer la actividad. Completarla, por favor, cuanto antes. Bueno, chicos, creo que quizás son usuarios nuevos, pero no. Ok, yo no probé todavía hacer una empresa nueva. Déjame probarlo, Ricardo, y lo vamos charlando en todo caso por mail cuando yo lo chequee. Bueno, chicos, a ver, ¿qué están dando en clase de teoría? Sí, muy rápidamente, ¿quién me cuenta, más o menos? ¿Siguen dando cuentas monetarias, no monetarias? ¿Empezaron a ver con más profundidad los modelos contables? ¿Hay alguno que ustedes no estén entendiendo? ¿Se perdieron en algún lado? Profe, hoy dimos un caso más sencillo que los que están en el módulo, la guía 3, pero así como usted había hecho la clase anterior. Pero más simple, me decís. Sí, sí, sí. Igual me cuesta todavía entender. Sí, es normal, son temas nuevos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda específica, les parece que yo les comparto pantalla. Yo, antes de comenzar con el ejercicio, les preparé un mini resumen de lo que hablamos la clase pasada, ¿sí? No sé si está Silvia por acá. Si no, que alguno que tenga micrófono me vaya diciendo cuando hay preguntas en el chat, ¿sí? Bien, ahí les comparto pantalla. Voy a cerrar mi Skype. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con un mini repaso de lo que dimos, con lo que dieron conmigo la clase pasada, ¿sí? Cuestiones que ustedes tienen que comenzar a tener claras para lo que viene, ¿sí? Primero, habíamos hablado de que en un contexto de inestabilidad monetaria teníamos que calcular el efecto de la variación de precios, ¿no? De la inflación. La inflación no es más que
variación, o sea, el incremento de precios sostenido, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes seguro van a dar o están dando en macro. ¿Sí? Pero en definitiva, la inflación, como es una variación de precios que va aumentando, ¿sí? Puede existir lo contrario también, y esto se mide con índices de precios. Específicamente la inflación se mide con el índice IPC, índice de precios al consumidor. Así como tenemos el IPC, tenemos un montón de índices, y por su variación medimos la variación de precios de lo que el índice está midiendo. Tenemos índice de costo de la construcción, tenemos índice de precios implícitos al por mayor, sí, tenemos un montón de tipos de índices. La inflación es con el IPC, ¿sí? Entonces, con los índices de precio, nosotros calculamos variaciones de precios. Con el IPC, la inflación, ¿sí? ¿Probó alguien? Con el IPC, entonces, la inflación, como les digo. Para calcular la inflación, o sea, la variación de precios, tomo el índice de cierre o el índice del último periodo que yo quiero mirar sobre el índice de origen, o desde el inicio, respecto de lo cual yo quiero medir esta variación, menos 1. Y acá me da la variación en tanto por 1. Tanto por 1 quiere decir 0, algo. ¿Sí? Que si yo quisiera saber en porcentual, tendría que multiplicar por 100. ¿Sí? Esto es así para cualquier variación. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque ustedes en su vida profesional van a querer sacar la variación de ventas, la variación de costos, la variación de un determinado periodo de, no sé, de determinadas medidas, ¿sí? Cuánto creció o no el rubro proveedores, cuánto creció o no la caja, cuánto creció crédito por ventas en un periodo para asesorar justamente. Entonces, esta formulita no solamente se aplica para inflación, sino para calcular cualquier variación. El último valor que tengo, en este caso el índice de cierre, sobre el primer valor que tengo, menos 1, me da la variación. Así calculo la inflación, ¿sí? En tanto por 1. Primer punto que tenemos que considerar, cómo trabajar con los índices de precio que ya empezamos a ver la clase pasada. Otra cuestión que tenemos que tener claro es que para modelos contables y para poder ajustar por inflación tenemos que distinguir partidas monetarias y partidas no monetarias, ¿sí? Las partidas monetarias, también llamadas partidas expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, generan justamente ese resultado. Generan RECPAM, ¿sí? Y no se reexpresan, ¿sí? No se reexpresan, o sea que quedan medidas siempre a su valor nominal. ¿Estamos? A su valor nominal. Las partidas no monetarias o las no expuestas, es igual a decir no expuestas, no generan este resultado de RECPAM, no generan. Y sí se reexpresan siempre. El profesor Adolfo me dijo que a veces, por lo que él ve, a ustedes les cuesta diferenciar cuándo algo se reexpresa al cierre o no. Lo que ustedes tienen que tener claro ya a esta altura es que las partidas no monetarias, estas son cuentas, ¿sí? Cuentitas del plan de cuentas. Estas, las no monetarias, se reexpresan al cierre, o sea, cambian su valor. Y ese es el concepto de partida no monetaria y de partida monetaria. Las monetarias son activos o pasivos, pueden ser activos o pasivos, no patrimonio neto. Activos o pasivos que se expresan en dinero, porque en la contabilidad todo se expresa en dinero, pero que tienen un valor cierto en dinero. ¿Sí? Yo sé exactamente cuánto vale en dinero, nunca cambia su valor. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos ahora en mi bolsillo y los guardo hasta fin de año, a fin de año los 100 pesos siguen valiendo 100 pesos. De ahí a que yo pueda comprar menos cosas, eso es otra cosa. Perdí poder adquisitivo. Tuvo un resultado negativo que en ese caso se llama RECPAM, ¿sí? Perdí poder adquisitivo, pero los 100 pesos siguen siendo 100 pesos. Si yo tuviera que hacer mi contabilidad, mostraría que yo tengo 100 pesos, ¿se entiende? Y tal vez sí mostraría que perdí poder adquisitivo del lado de los resultados. En cambio, las no monetarias, si bien se expresan en dinero, no tienen un valor cierto en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Su valor puede cambiar, ¿sí? Con los cambios de precio y los vaivenes económicos, las no monetarias cambian. Por ejemplo, yo no tengo 100 pesos, lo que tengo es un Smart TV.
¿sí? Que lo compré, el último modelo de todo. Entonces, supónganse, me salió 40.000 pesos. A fin de año, ese mismo Smart TV, si sigue nuevo y todo, seguramente no va a valer 40.000, va a valer 45, 50, no sé. Sigue valiendo en dinero, pero su valor se modifica por estar en una economía inflacionaria, ¿se entiende? Y por otros conceptos también, por otras cuestiones, ¿sí? Entonces, eso sí yo voy a reexpresar porque su valor cambia. Las partidas monetarias son dinero o equivalentes de dinero, ya sea activos o deudas en dinero, ¿sí? Y por eso no se reexpresan, permanecen a su valor nominal, o sea, yo no las toco, ¿sí? Profe, Sí, y así. hay una consulta en el chat. A ver, bien, gracias. Las no monetarias pueden ser algún bien de cambio, tal cual Lucía. Las no monetarias son los bienes de cambio, son los bienes de uso, son los activos intangibles, ¿sí? Son los créditos en especie, son los pasivos en especie, ¿sí? Todo lo que no sea en moneda, ¿sí? Y también son todas las de patrimonio neto y todas las de resultados. Sí, pero está bien lo que decís, son los bienes de cambio, justamente porque el bien en tu contabilidad vos lo vas a expresar, lo vas a exponer en dinero por aplicación de la unidad de medida, pero su valor la verdad que va a ir cambiando con el tiempo, no tiene un valor fijo. Al contrario del dinero que yo puedo tener en un depósito a la vista en el banco, en donde yo tengo guardado en mi cuenta corriente 1.000.000 de pesos y siempre es 1.000.000 de pesos, digamos. Si no genero intereses con eso, estoy perdiendo en un país como el nuestro. ¿Sí? Y si genero intereses, hoy por hoy también pierdo, pero pierdo menos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, hasta acá lo que a mí me interesa que les quede claro es que todas las cuentas de su plan de cuentas pueden ser monetarias o no monetarias. Si son una, no son la otra. Tienen que saber que las monetarias generan RECPAM y no se reexpresan, y lo contrario, las no monetarias no generan RECPAM y sí se reexpresan, ¿sí? Esto es básico que ustedes ya lo sepan, vayan anotando. Otra cuestión que habíamos visto, el RECPAM es una cuenta de resultado que puede ser positivo o negativo, y en su plan de cuentas lo van a exponer dentro del rubro resultados financieros y por tenencia, junto con los intereses, junto con la diferencia de cambio, junto con la diferencia de cotización. ¿Sí? Otra cuestión que habíamos dado, el RECPAM puede obtenerse mediante el método directo o método indirecto. El método directo es ese cuadrito con las cuentas monetarias que vimos al principio. Epa. ¿Se ven? Estamos, porque Sí, profe, se Sí, ve. profesor. Sí, profe. dijimos que este cuadro con las cuentas monetarias no se registra, no genera un registro contable y solo sirve para comprobación, para comprobación de que el número está bien. El método indirecto significaba llegar al mismo RECPAM a través de las cuentas que no lo generan, o sea, de las no monetarias. Y este cuadro sí genera un registro contable. ¿Sí? ¿Por qué yo hago todo esto? El objetivo es expresar todas las cuentas no monetarias. El objetivo es expresar todas las cuentas no monetarias en moneda del mismo poder adquisitivo para poder sumar y restar, ¿sí? Porque yo en los estados financieros tengo que ir sumando y restando cosas, ¿no es cierto? Entonces, para que tenga sentido lo que yo hago, todo tiene que estar en moneda del mismo poder adquisitivo. Las monetarias, las no monetarias ya se expresan en su valor nominal, ya están a poder adquisitivo del momento y pierden todo el poder adquisitivo que corresponde a perder o ganar, ¿sí? Por eso les hablo de las no monetarias. Estas hay que reexpresar para que estén en un mismo poder adquisitivo y tenga sentido de que yo sume o reste y arme mi estado de situación patrimonial, arme mi estado de resultados y demás. Si no, yo estoy sumando peras con manzanas y la verdad que no tiene sentido eso, ¿sí? Bien. Esto tiene que quedar claro.
por qué yo reexpreso y hago lo que hago. Otra cuestión que habíamos visto es, de las cuentas no monetarias, algo importante para armar este cuadrito era anticuar las partidas. Anticuar la partida implicaba ver cuál era la fecha de origen de cada cosa, ¿sí? Y habíamos hablado que específicamente para los bienes de cambio, yo tengo que tomar el saldo al cierre y ese saldo ver en qué momento ingresó a mi contabilidad esas partidas de mercadería. Y para eso, si recordamos, todos habíamos llegado a la conclusión que había que considerar el criterio de inventario permanente que teníamos, si es que existía, si era primero entrado, primero salido, si último entrado, primero salido, etc. Sí, esto es importante. Para armar este cuadro tengo que sacar la fecha de origen, y la fecha de origen implica que hacer una tarea de anticuación. Y tenemos el caso particular de los bienes de cambio, que yo no miro movimiento por movimiento, sino que miro el saldo final. Y ojo, lo pongo así para que todos entendamos, con la fecha de origen de los bienes de uso, del costo de mercadería vendida y de las depreciaciones. No porque mi costo de mercadería vendida yo lo registre al momento de la venta, quiere decir que la fecha de origen del CMB es la venta. ¿Sí? Porque esa mercadería que vendí, que se refleja en el CMB, seguro que tiene la misma fecha de origen que la mercadería, que la cuenta de bienes de cambio, ¿no? Ojo con las depreciaciones. Por el hecho de que yo las depreciaciones las registre al cierre, no quiere decir que estén en moneda de cierre. Seguro que están en la misma moneda que el bien de uso que las está generando. ¿Sí? Ojo con esas cosas. Si ustedes esto hacen mal, el RECPAM igual les va a cerrar. No quiere decir que si les cierra está todo bien. Les va a cerrar por una cuestión matemática y de partida doble, pero la composición de estos números no va a ser la correcta. ¿Sí? Esto como puntos de resumen de lo que vimos y algunas cuestiones importantes que me parecen que tienen que considerar de lo que vimos la clase pasada y seguro de lo que ustedes ya vienen hablando en teoría. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Profe, ahora ¿puede explicar? Perdón, profe. sí. ¿Puede explicar un poquito más de nuevo el método directo e indirecto? Porque hoy el profesor Alegre hacía hincapié en que el método directo era como más práctico, digamos, ¿Más cómo? como más práctico, digamos, como que el método indirecto era como, no, o sea, hacer movimiento por movimiento no era algo muy... Sí, a ver, el hecho de hacer movimiento por movimiento no tiene que ver si el método es directo o indirecto. El método directo o indirecto está relacionado con qué cuentas vos tomás para armar un cuadro. A ver, les hablo de manera muy básica para que nos entendamos todos. Para calcular el RECPAM y para reexpresar tenemos que hacer cuadros, ¿sí? Que ahora lo vamos a volver a hacer. Entonces, en estos cuadros, más allá de la fecha de origen, de los índices que yo considere, de cierre, de inicio, lo que sea, tengo que usar cuentas monetarias o cuentas no monetarias, ¿sí? Como ustedes saben, las cuentas monetarias son las que generan RECPAM. Entonces, cuando yo determino el RECPAM por las cuentas que lo generan, lo estoy determinando de manera directa, porque estoy usando las cuentas que justamente hacen que exista ese RECPAM. Entonces, cuando yo hago mi cuadro con las cuentas monetarias, con la cuenta caja, con la cuenta banco, con la cuenta, no sé, el sueldo a pagar, con la cuenta que corresponda, yo estoy determinando mi RECPAM, que puede ser positivo o negativo, y como es con las cuentas que lo generan directamente, decimos que es un método directo, ¿sí? No genera un registro contable eso, porque yo no voy a reexpresar las cuentas monetarias, como les estoy diciendo. Simplemente es para comprobación, ¿sí? El método indirecto usa el resto de las cuentas, que son las no monetarias, que no generan RECPAM. Pero como esto es partida doble, yo puedo llegar al monto del RECPAM a través de las cuentas no monetarias también, ¿sí? Pero como no la generan, yo llego de manera indirecta, por eso decimos que es indirecto. Ese cuadro sí genera un registro contable. Lo que seguro, sí. Preguntaron
si podría volver a explicar lo último, que entiendo que es la aclaración que puso ojo con la fecha de costo de mercadería. Ah, dale, ahora lo explico. Siguiendo con la pregunta anterior, el profesor Adolfo seguramente les dijo que, no es, que si yo tomo movimiento por movimiento, no es muy práctico eso. ¿Sí? No es muy práctico. Yo le voy a mostrar un libro mayor de verdad, que no es de la cuenta caja, pero de otra cuenta. Vamos a mirar, no sé si se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí. Vamos a mirar, por ejemplo, gastos comerciales. Este es un libro mayor de un sistema que nosotros usamos donde trabajo. En este caso de cuenta de gastos que yo lo llamo gastos comerciales. Fíjense lo que es un mayor en este asiento. Tenés cada asientito, la fecha, el número de documento, de factura, el código de la cuenta, las dimensiones financieras que yo voy a dar de alta. En este caso ustedes esto no tienen que hacer, ¿sí? El nombre de la cuenta, en este caso se llama servicios e-commerce, el importe, bueno, y demás. Todo esto tiene el mayor de la cuenta. Esto es solamente un mes. ¿Qué tiene? Y que es un mayor chiquitito, tiene 1700 filas. Un mes. Imagínense un año. Si ustedes van a hacer movimiento por movimiento de, no sé, 12.000 filas, pues supongamos 1.000 filas por mes, 12.000 filas de la cuenta caja, 12.000 filas de la cuenta banco, 12.000 filas de la cuenta sueldo, 12.000, ¿se entiende? Por eso no es práctico hacer movimiento por movimiento. Acá a ustedes les es simple porque nosotros les damos ejercicios chiquitos, ¿sí? Pero no es práctico hacer movimiento por movimiento, es un chino esto. Entonces, ¿cómo se hace en la vida real? Tengo que agrupar los saldos por mes. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué haría acá? Tendría que, no sé si lo tengo por acá, tendría que hacer alguna tabla dinámica como esta. No sé si esto está con formato fecha. No, no está con formato fecha. Bueno, tendría que pasar... documento, tendría que pasar, tener un saldo por mes, ¿sí? Porque todos los movimientos dentro del mes, tienen la misma fecha de origen. A mí me da lo mismo si el movimiento es del 29 de enero o del 28 de enero o del 1 de enero o del 5 de enero. Todo va a tener el mismo índice de origen. ¿Se entiende que va a ser enero? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, el contador a lo que se refiere es que él prefiere hacer todos estos ajustes por saldos expuestos, que después vamos a dar un ejercicio seguramente de eso. No movimiento por movimiento porque es mucho. Y si yo agrupo esto por mes, obtengo el mismo resultado y tengo 12 valores nomás. No, acá tendría un valor nomás porque es todo enero, no 1077. ¿Me siguen? Sí, profe, se entendió ahora. Bien. Lo de la fecha de bienes de uso, costo de mercadería vendida y prestaciones. Marcos, lo vamos a ir viendo después en los casos prácticos. Pero si yo, suponte, compré mercadería estamos ahora en abril, compré en abril, ¿sí? Y la vendí en diciembre, 2021 la vendo. Cuando yo registro en diciembre el CMB, suponte yo compré 4.000 pesos de mercadería, ¿no? Ahora, abril. En diciembre vendo, entonces doy de baja la mercadería y hago costo de mercadería vendida a mercadería por 4.000. Ese CMB, ¿qué fecha de origen tiene? ¿Abril o la fecha en la que yo estoy registrando que es diciembre? Abril. Abril. Pero ¿por qué les remarco esto? Porque cuando ustedes están haciendo todos estos ajustes, se embalan, miran la fecha del asiento y le ponen diciembre. Y lo que yo les estoy diciendo, ojo con eso, porque acá no hay que mirar solo la fecha del asiento, hay que hacer un razonamiento. Si yo compré la mercadería en abril, ¿sí? Y esa mercadería de abril es la que yo vendí, por más de que yo lo venda en diciembre, la fecha de origen del CMB, que yo lo estoy registrando en diciembre, pero la fecha de origen va a ser abril porque la mercadería estaba en moneda de abril. ¿Se entiende? Lo mismo con los bienes de uso. Si yo compré, en vez de mercadería, compré un rodado en abril y en diciembre voy a depreciar el rodado.
Entonces calculo sobre los 5.000 pesos, 5.000 pesos no me salen rodados, los 100.000 pesos, 200.000 pesos que me salió rodado, yo calculo la depreciación. Lo calculo en diciembre de 2021. Esa depreciación, ¿con qué fecha de origen va a estar? Siendo que yo la estoy registrando con fecha diciembre. También con fecha abril. ¿Se entiende? Porque los bienes de uso que generaron esa depreciación, la depreciación es una parte del bien de uso. ¿Sí? Como que yo le arranque un pedazo, vale menos mi bien de uso. ¿Sí? Eso estaba en moneda de abril. ¿Se entiende? Eso es lo que yo les quiero decir. Y ustedes, tal vez se entiende, pero cuando ustedes se sientan a hacer solos, ponen toda la fecha del asiento. Y a veces va y a veces no. ¿Se entiende? Profe, Sí. o sea que tendríamos que tener bien diferenciados las fechas de origen o de inicio y las de cierre. Claro, fundamental para esto. Porque en función a la fecha de inicio y cierre, vos ves la inflación que hubo en el medio entre inicio y cierre. Sí, Que es sí. lo que queremos ver. Claro, tal cual lo que decís, Camila. Bueno, si les parece entonces, vamos a el caso práctico, ¿sí? Profe, Sí, hoy usted mencionó que las cuentas de Respam van en una parte cuando hacemos el plan de cuentas. ¿Podría repetir eso porque no llegué a anotar? el RECPAM va dentro del rubro de resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Puede ser resultado positivo, puede ser negativo, o sea, tiene las dos funciones, incluyanlo del lado del positivo o del lado del negativo, no pasa nada, pero va en ese rubro. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, otra pregunta. Si el bien es de un año anterior correspondiente a un balance ya ajustado y cerrado, ¿cuál sería la fecha de depreciación del año actual? No, la fecha de origen de depreciación me decís, Cintia. A ver, si el bien de uso, acá tenemos que razonar. Supónganse que yo el bien de uso compré en abril del 2020, ¿sí? Y yo lo reexpresé armé los estados contables del 2020, estamos en 2021. Armé los estados contables del 2020 y por ende tengo que hacer todo esto que estamos aprendiendo y reexpresé este saldo de abril del 2020, lo llevé a moneda de diciembre de 2020 porque llevé todo a moneda de cierre, porque era monetaria la cuenta. Perdón, no monetaria. Entonces, cuando yo tengo que, ahora 2021, yo deprecio sobre ese valor, ¿qué fecha de origen tiene? Lo deprecio, registro diciembre de 2021 la depreciación. Entonces yo compré en abril 2020, reexpresé y ahora está en moneda de diciembre 2020. Y ahora calculo la depreciación sobre ese último valor. ¿Qué fecha de origen tiene? Diciembre. Maxi dice diciembre, pero Maxi está más ubicado que el resto. A ver, otro. No. ¿Alguien que opine distinto? Compré en abril 2020. Llevé a moneda, porque armé los estados contables, llevé a moneda de diciembre 2020. Y ahora calculo sobre eso las depreciaciones. Diciembre, profe, ¿Diciembre de qué año? del 2020. Del 2020, porque esa fue la última vez, o sea, en mis estados financieros, los bienes de uso están hasta ahora a diciembre, a cierre del ejercicio pasado, porque ese fue el último ajuste que yo hice. Tal cual como dice Andy. ¿Se entiende? Ese es el razonamiento que ustedes tienen que hacer. Profe, digamos que mi valor de origen en un segundo ejercicio, digamos, el valor de origen de un bien sería el último ajuste. Exacto, tal cual como decís, Maximiliano. El último ajuste, y si no tengo el último ajuste, será la fecha de compra, porque no ajusté nunca. Y si no, el último ajuste.
porque hasta ahí ajuste la moneda, ¿no es cierto? Pero muy bien la observación. Muy buenas las preguntas de todos, chicos. Bueno, si les parece, vamos al caso práctico, ¿sí? Bueno, estamos viendo actividad 3.2. Dice, la firma Guayubira SRL, cuyo objeto social es la comercialización de listones de madera, inició sus actividades el 1 del 2016, 1 de enero, presentando la situación patrimonial que se indica a continuación. O sea, inició sus actividades el 1 de enero y tiene esta estructura patrimonial. Me detengo acá porque en caso de empresa de referencia, si ustedes se fijan la consigna, les pide que armen la situación patrimonial inicial, que justamente con qué partimos, es armar algo así. Seguramente va a tener otra estructura, ¿no? Pero algo similar a esto. Entonces, esta empresa, cuando se constituyó, comenzó con caja y bancos, 12.000 pesos, tenía bienes de cambio por 6.000 pesos, total activo corriente, 18.000. Activo corriente no tenía nada, total activo 18. Pasivo tampoco tenía nada, y dentro del patrimonio neto tenía solamente el capital de 18.000 pesos. O sea, todo esto se financió con capital propio, ¿no es cierto? Con aporte de los propietarios por 18.000 pesos. Obviamente, como estamos recién empezando, no hay resultados, ¿sí? Total patrimonio neto, 18.000. Y activos igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Qué me dice? La única operación realizada durante el 2016, durante este primer ejercicio, se produjo el 15 de diciembre, o sea, mes de cierre. Y fue la compra al contado de 100 unidades de mercadería, ¿no? A 50 pesos cada una. Y después me dice, la existencia al cierre del ejercicio 31 del 12, según recuento físico y registros contables, era de 300 unidades, ¿sí? O sea, al cierre, yo ya tenía algo, ¿sí? Y al cierre compré un poco más y fui y reconté y tenía 300 unidades, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que no existe el IVA, ¿sí? Y que me solicita, en base a la información proporcionada por el ente, tomando en cuenta el proceso contable integral, efectuar registraciones que correspondan al ejercicio 2016 hasta la etapa de formulación del balance. Exponer la información en lo que hace a la situación patrimonial y situación económica del ente, o sea, estado de situación patrimonial y de resultados, al 31 del 12, preparada conforme a las variables adoptadas por estos modelos. Valores históricos ajustados y modelo vigente. ¿Sí? Y acá me da los índices de precio. ¿Está? Entonces, partimos de esto, hacemos estas registraciones, las que correspondan, y exponemos la información económica y patrimonial, o sea, situación patrimonial y estado de resultados, con estos modelos. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer ahora. Esto vamos a cerrar. No está, por las dudas dejo. Esto es mío. Bueno, entonces, 15 del 12. 15 del 12. Compró al contado 100 unidades a 50 pesos cada una. 100 unidades de productos. ¿Cuál es la registración que hago? ¿En qué condición Mercadería. Al contado. Mercadería caja. Caja. Por 5.000. Muy bien. Mercadería perdón, no es caja. Al contado. Bueno, acá está proveedores. A caja, lo mismo. ¿Sí? Por 5.000. Está bien. No hay ninguna otra operación. ¿Sí? No hay ninguna otra operación. Dice, la existencia del cierre se hace un recuento de 300 unidades, así que, segundo que me están escribiendo el laburo, esto vamos a cerrar. Bueno. Vamos a armar ahora
Este es el único movimiento que tenemos. ¿Qué deberíamos hacer? Una vez que yo terminé de registrar todo, mayorizo y armo mis sumas y saldos, que lo tengo acá. ¿Sí? Lo tengo acá. Esto sale producto de los mayores. Caja sigo teniendo 12. Para este ejemplo es lo mismo, digamos, si yo uso caja o proveedores. Mercaderías, ahora tengo 11. ¿Sí? Porque yo tenía 6.000. Y ahora agregué 5.000 más. ¿Está? Proveedores, bueno, ahora le debo a este proveedor 5.000 pesos. Y el capital no se modificó, 18, con lo cual estos son los saldos y está todo, me cierra, obviamente. ¿Sí? Entonces con esto simplemente yo puedo armar mi estado de situación patrimonial con el modelo histórico, ¿sí? Al 31/12. Caja y banco, fíjense, 12.000 pesos, siempre a su valor nominal. Bienes de cambio de 11.000, los ubico acá. Mañana tengo una reunión importante, entonces por eso me están escribiendo. Vieron, todo esto es contabilidad, por eso va generando una ganancia, ¿no? Vamos a llamarla a María Laura y ustedes le explican todo que es una ganancia y que es recurso. Deudas comerciales, 5.000 y capital 18. Simplemente trasladé todo lo que tenían mis sumas y saldo acá, que no es más que volver a mayorizar con este asientito nuevo que generé, ¿sí? Vamos a seguir. Un segundo, chicos. Bien. Vamos ahora a calcular la reexpresión de partidas, ¿sí? ¿Con qué cuentas yo calculaba la reexpresión de partidas? ¿Con qué tipo de cuentas? No monetarias. Con las no monetarias. Entonces, en mi balance preliminar, yo tengo que ver cuáles son las no monetarias. ¿Y cuáles son? A ver. De todas estas. Mercadería. Mercadería. ¿Quién más? Proveedores. Capital. Proveedores. Capital. Proveedores, ¿por qué es no monetaria? ¿Yo le debo al proveedor, si hay inflación, le debo más? Le debo menos. Veo un resultado positivo para la empresa. Si no tiene intereses, le debemos menos. Le debemos lo mismo. Se le debe lo mismo. ¿Le debo menos, le debo más o le debo lo mismo? O sea, yo le puedo decir al proveedor, él me vendió por 5.000 pesos, yo la verdad no le pagué. Y al cierre del ejercicio le puedo ir a decir, no, ahora te voy a pagar 4.000 nomás. No, le debemos debemos lo mismo. mismo. Cambia el poder adquisitivo de la moneda nomás. Ah, eso es otra cosa. Pero el proveedor le sigue debiendo los 5.000 pesos, nada más que la deuda, por una cuestión económica, sea licuado, porque yo con inflación vendo más, cobro más, porque vendo más caro, porque la inflación es eso, entonces me va a costar menos seguramente cancelar esta deuda, ¿se entiende? Pero no es que al proveedor yo le debo menos, yo le debo 5.000, que a mí me cueste menos pagarle porque hubo inflación y licuó la deuda, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, me expresé mal nomás. Ojo con eso. Pero por ahí sí hablaban de los intereses. Eso ya vamos a empezar a dar, tal vez esta semana no, la siguiente. Cuando los créditos o deudas, esto es una deuda, cuando los créditos o deudas devengan intereses, esa cuenta, que acá decimos que es monetaria, al igual que caja, cuando devenga intereses, se transforma en no monetaria. ¿Sí? Entonces acá proveedores es monetaria porque no tiene intereses, ¿sí? A propósito lo pusieron. Si proveedores tuviera intereses, pasa a ser no monetaria. ¿Se anotaron eso? Ya lo van a ver bien, pero ya es bueno que lo vayan manejando. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Créditos y deudas. Si devengan intereses, son no monetarias.
si no devengan intereses, por ejemplo esta, son monetarias. ¿Sí? ¿Anotaron? ¿Y esto por qué? Porque la tasa de interés cubre o debería incluir dentro de la ganancia que uno quiere tener con el interés, porque uno presta dinero, por ejemplo, a plazo, pero uno incluye la inflación. Si yo les voy a prestar a ustedes 100.000 pesos por un año, como mínimo mi tasa de interés va a ser igual a la inflación que yo espero que se proyecta que va a haber en un año, Profe, para justamente no perder poder adquisitivo. ¿puede repetir, profe? Sí. Créditos y deudas cuando se devenga intereses. Créditos y deudas, cuando tienen intereses, son no monetarios. ¿Sí? Cuando no tienen intereses, son monetarios. Porque cuando no tienen intereses, justamente pasa esto. ¿Sí? Pasa esto. Yo le debo lo mismo al proveedor, pero perdió poder adquisitivo. El proveedor, yo gané, se licuó la inflación. Cuando incluye una tasa de interés, la tasa de interés contiene un componente inflacionario, porque generalmente, le digo en la teoría, ¿no? Como mínimo, uno le va a cobrar a la otra persona o al otro sujeto la inflación que espera que vaya a existir. ¿Se entiende? Si ustedes saben, si ustedes le van a prestar a un amigo 100.000 pesos y saben que en el periodo que ustedes le prestan la inflación va a ser del 50%, como mínimo le van a cobrar 50% de interés para cubrir esa pérdida de poder adquisitivo. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea que generalmente en la vida real, vamos a decir, proveedores es no monetario. Exacto. Deudores por venta, documentos a cobrar, si tiene intereses son no monetarias. Eso ya lo van a ver bien, ¿sí? El caso que le sigue, el caso YPF, es con intereses, ya lo van a ver con el contador Alegre, que le encanta este tema, después lo vamos a ver conmigo, pero básicamente está bueno que ya lo vayan manejando. Entonces, ¿qué estábamos haciendo acá? Recapitulemos. Hicimos la única registración que había, o hacemos todas las que correspondan. Mayorizamos y armamos el primer balance de sumas y saldos. Si yo quisiera, puedo armar ya los estados contables históricos. ¿Pero qué me está diciendo? Sí. Hay una pregunta en el chat que dice capital, ¿por qué es una no monetaria? El capital es no monetaria porque no representa dinero en efectivo. El capital simplemente son los aportes que pueden ser bienes, pueden ser dinero en efectivo, y por aplicación del criterio de capital a mantener, ¿qué es lo que yo tengo que mantener? El capital en los valores que se aportaron, ¿sí? Con el criterio de capital a mantener, ¿yo qué hago? Defino si hay resultados o no. Entonces, supónganse que yo aporté, vamos con los 100.000 pesos, 100.000 pesos, ¿sí? 100.000 pesos, y que al cierre, no sé, yo obtuve un resultado X. Va a existir resultado por la relación entre el patrimonio neto al cierre y el patrimonio neto al inicio, que en un contexto inflacionario, obviamente al cierre yo voy a vender más caro, voy a tener un resultado seguro. Pero el patrimonio neto de inicio, imagínense esas empresas que están hace miles de años operando, está súper desfasado. Entonces yo tengo que ajustarlo por inflación para ver si realmente tuve un resultado positivo o no, por relación entre patrimonio neto al cierre y patrimonio neto al inicio. ¿Está? Por criterio de capital a mantener. ¿Sí? Bien. Entonces, estas dos son las monetarias y las otras, todas las que restan, son las no monetarias, ¿sí? Entonces, como a mí acá me pide armar el cuadro por el modelo de valores históricos ajustados y el modelo vigente, para ambos yo tengo que reexpresar las partidas, ¿sí? Porque el criterio de unidad de medida, si recordamos, tanto para históricos ajustados como para el modelo vigente, la unidad de medida es la homogénea. Entonces, como es la homogénea, tengo que hacer este cuadro que aplica a los dos modelos. ¿Estamos? Entonces, vamos a reexpresar las partidas.
¿sí? Las que se reexpresan, que son estas. Entonces, primer cuenta que vamos a trabajar los bienes de cambio. Pero, ¿qué dijimos de los bienes de cambio? ¿Cómo yo los tengo que reexpresar? ¿Qué tengo que mirar? ¿Movimiento por movimiento de los bienes de cambio? ¿O qué miraba? Fecha de origen. Sí, pero ¿qué miraba? ¿El movimiento por movimiento o los saldos al cierre de los bienes de cambio? El saldo, profe. Saldo al cierre. El saldo, tal cual. Entonces, ¿cuál es el saldo al cierre de mis bienes de cambio? 11.000. ¿Estamos de acuerdo que es 11, no? Sí, profe. 11. Bueno, entonces, voy a anticuar la partida a los 11.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha de origen de los 11.000? Si yo miro acá en el estado de asociación patrimonial, 15 del 12 al 16. 6.000 pesos, ¿sí? 12 del 16, ¿sí? Y los 5.000 pesos, perdón, no. 6.000 pesos, ¿cuándo? Enero del 16, porque acá se constituyó. ¿Estamos? Y los 5.000 pesos después, del 12 del 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Yo tengo un saldo de 11.000 pesos, que se compone de 6.000 pesos, que yo ya los traía, que se aportaron y que están acá, ¿sí? De enero del 2016, y después yo compré en este asiento, yo compré mercadería por 5.000 en diciembre. ¿Sí? Y ahí tengo los 11. Esto implica anticuar la partida, ver el saldo, qué fecha, cómo lo descompongo en fecha de origen. ¿Sí? Seguramente es lo que tengo acá. ¿Sí? Enero y diciembre. Los 6.000 y los 5.000. ¿Me siguieron acá? Y acá están los 11. Total. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a llevar todo a moneda de cierre, porque para eso hacemos esto. Para eso uso los coeficientes. Índice de cierre sobre origen, o más nuevo sobre más viejo. El índice de cierre siempre va a ser el mismo. Yo quiero llevar todo a moneda de cierre de ejercicio, o sea, diciembre de 2016. Entonces, seguramente el índice de cierre va a ser 149,8. ¿Sí? Este que está acá. El de enero, ¿cuánto era? 106,98, supongo que ese es el que está acá, 106,98. ¿Sí? ¿Sí? Este número, ¿cuánta inflación representa? ¿Cuánta inflación hubo de enero al cierre? 40%. 40%, exacto. Entonces, el valor de origen ajustado es el valor de origen por este coeficiente, por 1 más la inflación. Entonces, ahí ya me da el valor de origen más inflación, por eso tiene el 1 adelante. ¿Sí? Entonces, los 6.000 a moneda de diciembre son 8.401. ¿Estamos? Los 5.000 pesos que yo compré en diciembre, el coeficiente es 1 porque índice de cierre es diciembre sobre índice de origen es diciembre, entonces divido lo mismo, me da 1. El valor de origen ajustado es el mismo. ¿Sí? Total del valor de origen ajustado de la mercadería es esto, y por diferencia saco el ajuste, ¿no? O sea, esto más esto me da 13.401. ¿Alguna duda había, no? Sí, yo Sí, decime. quería, justo también leí que dice en los comentarios si podía volver a repetir, pero yo me quedé con la duda de la fecha de origen de enero del 2016. Se le hacía el coeficiente de el cierre de enero sobre el cierre de diciembre. Claro. Pues yo quiero saber la inflación de enero al cierre.
Claro. ¿Y el uno qué representa? Y el 1 es el índice, este 1 me decís, es No, el el, de arriba. Ese entendí porque se hace la fecha de origen y el valor de cierre. O sea, no, y el 1 es por un tema matemático, ah, o sea, si yo divido el índice de cierre sobre el índice de origen, me da 1 más la inflación, digamos. Si yo a esto le resto menos 1, ahí me da el 40% que es la inflación. Entonces, cuando yo multiplico esto por esto, me da el ajuste. Lo que yo acá quiero tener es el valor de origen ajustado. ¿Se entiende? Es como, no sé si ustedes trabajaban con IVA en contabilidad básica. Yo tengo 100 pesos. El 21% que es el IVA sería 21 pesos, ¿no? Pero si yo quiero saber el valor más IVA, es 100 por 1.21. Y ahí me da los 121. Sigan esto, ¿no? O algo así. Sí, profe. Bueno, esto es lo mismo. Si yo le sumo... Profe, Sí. sería como dividir el mismo índice de cierre, o sea, del mismo mes. Este 1, sí. Porque la fecha de Sí, origen sí, es diciembre de 2016 y la fecha de cierre es diciembre de 2016. Entonces, el mismo índice dividido una cosa, dividido la misma cosa es 1. ¿Sí? Pero lo que me claro. preguntaban es, este 1, perdón, este 1 que ustedes ven ahí, me preguntaban qué era. Y es por la fórmula, sale 1 más la inflación. Si yo quiero saber la inflación exacta, le resto el 1, digamos, ¿entiendes? Pero es un tema matemático, o sea, ¿yo por qué me detengo acá? Para que ustedes se quiten el miedo de estos números. ¿Está? Es similar al 21% o al 1.21 cuando ustedes multiplicaban para calcular el IVA. Si yo quiero saber el valor específico, multiplico por el porcentaje exacto. Y si yo quiero saber el valor más el porcentaje, es por 1 más el porcentaje. O sea, 100 por 1.21 es 121, incluye IVA. El IVA solo es 21%. Bueno, acá lo mismo. Por 1 más la inflación incluye inflación, valor de origen más inflación. Y la inflación sola es o la diferencia o multiplicar por esto menos 1, o sea, por 40, 0,40, y me da esto. ¿Me siguen? sí, entendí, gracias, profe. Bueno, Pero creo que hay una consulta en el chat. a ver. Uno sería el monto. El monto. Uno sería, este uno me decís. Uno te vuelve a repetir este valor de origen. Sí, eso no se llama monto. Monto incluye el concepto financiero. ¿Sí? Este 1 hace que te vuelva a tener este valor de origen. Y lo que viene atrás, 40, es el ajuste, es esta partecita. Entonces 1, todo eso me da el valor de origen más el ajuste, que es 8.401. Lo vemos acá abajo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, entonces, este es el valor de origen ajustado de la mercadería. ¿Sí? En mi valor, en mi modelo de valores históricos ajustados, mis bienes de cambio tienen que figurar no por 11, tienen que figurar por 13, porque este es el valor de origen ajustado. ¿Sí? Pero dijimos que también había otra cuenta no monetaria que era capital, ¿no es cierto? Entonces, el capital también tiene fecha de origen enero, porque ahí se aportó. Miramos el planteo, en enero de 16 se aportó todo esto. O sea, este capital tiene esa fecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Capital, la otra cuenta, son los 18.000 pesos, su valor de origen, su coeficiente el mismo, el 40%. El valor de origen ajustado es 25 y el ajuste es 7.204, con signo contrario, porque el capital tiene saldo acreedor. Le vamos a poner un signo distinto que todo lo que tenga saldo deudor. ¿Se entiende que están en columnas diferentes? Mercadería está acá y capital está acá, entonces no puedo poner igual signo porque nunca me va a cerrar esto. Ojo con los signos. ¿Sí? O acá en realidad, acá ya le puedo poner así, menos 18.
valor de origen menos 25, y el ajuste sería, está bien, el ajuste sería 35 menos este. Este sería el ajuste. ¿Sí? Profe, Sí. ahí en el chat preguntan cómo calcula el valor de origen ajustado. Valor de origen ajustado. El valor de origen ajustado es el valor de origen por este coeficiente de ajuste. Fíjense acá, yo siempre les pinto acá la fórmula. ¿Ven? Es este por este. ¿Ven? Y ahí me da el valor de origen ajustado. O es el valor de origen más el ajuste. Como ustedes lo quieran hacer. ¿Se entiende? Claro, entonces el valor de la mercadería, por ejemplo, aumentó. Claro, mercadería sí, aumentó tal cual. Mercadería Se de protegió de la 11 inflación. pasa a 13. ¿Y en cuánto aumenta? En 2.401. Capital también aumenta de 18 a 25. Aumenta en 7.204. Ojo con el signo. En contabilidad, chicos, el signo negativo no es malo. El signo negativo generalmente son movimientos del haber. Y el signo positivo son movimientos del debe. Va a ser muy usual que ustedes en los diferentes sistemas contables vean cuentas de resultado negativo con signo positivo o sin signo, digamos, y de resultado negativo, les digo, con signo positivo, y de resultado positivo los vean así, con signo negativo, pero no quiere decir que sea algo malo, quiere decir que tienen saldo acreedor. ¿Se entiende? Porque debía haber son contrarios. ¿Se entendió por qué el signo este? No, profe, ¿puede repetir, por favor? Bueno, vamos de vuelta. Yo tengo mis sumas y saldos. Estamos trabajando con mercadería y estamos trabajando con capital. ¿Sí? Mercadería tiene saldo deudor, o sea, saldo en el debe. Y capital tiene saldo acreedor, o saldo en el haber. Entonces, en mi cuadro son cosas contrarias. Yo no puedo ponerle el mismo signo porque no me va a dar nada. ¿Sí? Entonces, a lo del debe vamos a dejarle el signo positivo y a lo del haber vamos a cambiarle el signo porque está en una columna contraria. Debe y haber son contrarios. ¿Sí? Si yo a esto le cambio el signo, le dejo todo con signo positivo, me va a dar cualquier número acá, ¿ven? 9.000 pesos me da. Y no es eso. Ah, bueno, profe, ahora sí. Está. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Se entendió lo del signo, chicos? Sí. Bueno, entonces, Profe, ¿se entendió? agarré, trabajé con mis dos cuentas no monetarias en este cuadrito, viene de cambio por saldo, ¿sí? Y determiné mi ajuste, ¿sí? Este va a ser igual al RECPAM, pero conceptualmente, digamos, no es el RECPAM, porque el RECPAM no es generado por estas cuentas, ¿sí? Por eso decimos que acá lo determinamos de manera indirecta, porque el RECPAM no es generado por esto. Lo determinamos a RECPAM, pero de manera indirecta, ¿sí? Esto va a generar un asiento contable, pero ahora vamos a hacer la determinación del RECPAM por los saldos expuestos, como dice acá, ¿sí? ¿Cuáles son los saldos expuestos? Caja y proveedores, ¿sí? Los dos. Entonces, vamos a pintar esto, vamos a hacer de boca así, azul. Entonces, caja, vamos a empezar así. Caja, capital expuesto, 12.000 pesos, ¿sí? Es el único movimiento que estuvo expuesto. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde enero. Desde enero está esa caja. ¿Sí? Se aportó en enero. Con lo cual, estuvo expuesto a la inflación desde enero a diciembre, a una inflación del 40, es la misma de esta. Nada más que, ¿cuál fue la diferencia acá? Que acá le restamos 1.
¿Se entiende? Porque yo quiero saber específicamente el ajuste, el RECPAM quiero saber, por eso le resto 1. Si yo no le resto 1, me va a dar 12 más esto, y yo no quiero eso. ¿Se entiende? No, ¿Me sigue? profe, ¿puede repetir de vuelta? En este cuadro yo uso una tasa. O sea, es este mismo coeficiente. Nada más que acá me dice 1 más la inflación, y acá me dice la inflación, ¿sí? Que se calcula de igual manera, nada más que en este le resto 1, ¿sí? Es esto menos 1. Si yo acá le resto 1, tengo lo mismo que está acá abajo, ¿sí? Acá yo no le restaba 1 porque lo que yo quería tener era un valor de origen más el ajuste. Entonces yo necesito que tenga el 1 adelante. Acá yo quiero directamente el ajuste, quiero el RECPAM. Entonces le saco el 1. Porque si yo le dejo el 1, me va a sumar esto, me va a sumar a los 12. Fíjense, si yo no le saco el 1, fíjense, esto no va a ser 4.803, va a ser, seguro, 16.803 va a ser, fíjense. ¿Ven? Es 12 más el ajuste. Y yo esto no quiero, el RECPAM es el ajuste, 100%, ¿se entiende? Digamos, profe, que en el RECPAM es como que saltamos directamente a la columna ajuste del cuadrito de arriba, digamos. Exacto, tal cual. O acá si quieren también, digamos, pueden hacer directamente el ajuste y el valor de origen ajustado va a ser el valor de origen más el ajuste. Pueden sumar. Pero sí, es como vos decís. ¿Estamos? Es el mismo número, chicos, le resté 1 nomás. Es como que acá arriba a mí me interesa saber el valor más IVA, o sea, el 121, 100 más 21, y acá abajo a mí me interesa saber el IVA solo, o sea, el 21. ¿Sí? Es lo mismo, después es el mismo concepto. Gracias, profe, ahora sí. Bueno, vayan anotando todas estas cosas porque después tiene que tener en cuenta para armar los ejercicios. Bueno, y en diciembre nos endeudamos con un proveedor sin intereses, por eso está en este cuadro, con fecha diciembre. Fíjense el signo, la caja, signo negativo. ¿Por qué la caja signo negativo? Porque tiene saldo deudor. Sí, pero acá arriba usamos otro signo. ¿Por qué la caja signo negativo? Tiene resultado negativo por estar Exacto. Porque genera RECPAM. por estar Porque genera RECPAM negativo, porque es un activo monetario, y los activos monetarios pierden poder adquisitivo. Por eso, proveedores, más allá de que está del otro lado, o sea, tiene saldo acreedor, va a tener el signo contrario, pero ¿por qué positivo? Porque endeudarme en un contexto inflacionario para mí es positivo, ¿se entiende? Porque la inflación licúa la deuda. En este caso el ajuste es 0 porque el movimiento es de la fecha de cierre, entonces la tasa es 0, digamos. ¿Se entendió por qué acá el signo? Sí, profe. Bueno, entonces ahí llegué de manera directa al RECPAM. Es un RECPAM negativo, directo con las cuentas que lo generaron y que me coincide con mi ajuste que calculé acá arriba, que también es el RECPAM, pero de manera indirecta, ¿sí? Esto yo no lo puedo registrar contablemente porque caja no se reexpresa. Esto sí yo lo voy a registrar. Esto es contable, esto no. Si no sé si eso les dijo el profesor. ¿Le hizo hincapié en eso? Sí, sí. Ok. Entonces, ya tengo mis partidas reexpresadas, vamos a registrar según el modelo histórico ajustado. Esto, vuelvo a insistir, es lo que registro. Esto es lo contable. Entonces, vamos a empezar con los bienes, con las mercaderías. Actualmente, en mi contabilidad vale 11.000 pesos, ¿no? ¿Cómo yo sé? Vamos ya repasando. Si yo quiero saber en mi contabilidad el saldo actual de algo, ¿qué miro? Acá yo tengo este cuadrito, ¿no? Pero si yo no tuviera esto, yo quiero saber cuál es el saldo actual de mercaderías. La fecha, la última vez, No, el no, último periodo que se ajustó. bueno, no. El mayor. Inventario. Ah, El mayor, profe. Eso, el mayor,
Eso miro. Yo quiero saber el saldo a una fecha, voy al mayor. El mayor es mi herramienta de trabajo todo el tiempo y con la empresa de referencia lo tiene que tener todo el tiempo el mayor. ¿Sí? Porque contabilidad superior es registrar ajustes. Yo tengo que registrar ajustes según el valor que tenga mi contabilidad. ¿Se entiende? Entonces, en mi contabilidad, miro el mayor, supóngase que esta tabla yo la perdí, miro el mayor, 11.000 pesos. ¿Cuánto tiene que valer los bienes de cambio al cierre según esta determinación? 13.000. 13.400. Exacto. ¿Tengo que aumentar entonces bienes de cambio o tengo que disminuir? Aumentar. Aumentar, ¿no es cierto? De 11 tiene que ir a 13. Vamos a marcar esta columna, ¿no? De 11 tiene que ir a 13. Entonces, ¿de cuánto es la diferencia? 2.401,57, que sería el ajuste. Exacto, muy bien. ¿Quién está hablando? Jimena. Jimena, muy bien, Jimena, exactamente. Entonces, mercadería, aumento por ese valor, ¿sí? ¿Qué otra partida tengo acá? Capital. ¿Quién me hace el análisis que yo hice recién? Capital, ¿cuánto vale en mi contabilidad hasta ahora? Profe, sería que el capital aumenta a 25.000 y la diferencia, que es 7.000, que sería el ajuste. Exacto. ¿De qué lado? ¿Debe o haber? A ver. Haber, porque capital crece en el haber, ¿sí? Haber. Pero, ojo, porque capital, cuando hacemos este asiento no vamos a usar la cuenta capital, vamos a usar la cuenta ajuste de capital, que es como capital, pero con otro nombre, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, sería el capital ajustado. Sí, la cuenta ajuste de capital va dentro del patrimonio neto todo, pero no se usa la cuenta capital por justamente que queremos mantener el capital en los valores inicialmente aportados por el capital a mantener. Entonces, para que me cierre el asiento, justamente acá está la diferencia, que son, esto obviamente así no puede estar, son los 4.803, que es este, ¿sí? Que es este RECPAM. Pero, ¿sí? Acá lo vamos a registrar bajo la cuenta de ajuste de partidas no expuestas, porque lo que estamos registrando es este cuadro, este es el contable, y este no es el RECPAM, esto es un ajuste como su nombre lo dice, de partidas no expuestas, estas son no expuestas, ¿no es cierto? Entonces, así lo registro. ¿Quién se acuerda qué tipo de cuenta es ajuste de partidas no expuestas? De movimiento. De movimiento, ¿y eso qué quiere decir? Que hay que anularlo. ¿Que hay que? Debe quedar saldado. Perdón, ¿que hay que? Al final debe que saldarlo. Debe terminar en 0. Exacto, Leandro y todos. Exacto. Entonces, acá, acto seguido, la anulo, ¿sí? Ajuste de partidas no expuestas. Esta, la anulo acá, ¿sí? Ahí ya me quedó en 0 si yo mayorizara. Y reconozco el RECPAM, ¿sí? Negativo. Lado del debe porque era negativo. ¿Sí? Son dos asientos. Ajuste de partidas no expuestas y reconocimiento contable del RECPAM. ¿Sí? ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora yo quiero armar los estados contables. ¿Qué harían ustedes, contadores o licenciados? Si ustedes tienen a su equipo de contabilidad y le dicen, che, hay que armar los estados contables, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué le dicen?
Ahora habría que expresar todo en una misma moneda, profe, ¿puede ser? No, porque eso ya lo hice, justamente lo que estoy haciendo. Estoy llevando todo a moneda de cierre. Mayorizo todo y de ahí saco los saldos para hacer los estados. Exacto, exacto. Ya lo dejé todo en moneda de cierre. La mercadería yo lo dejé en moneda de cierre y el capital también. No sé quién habló, pero ¿me siguieron en eso? Eso es lo que acabamos de hacer acá con la reexpresión de partidas. Sí. Nada más que acá lo volcamos en un asiento. ¿Me siguieron? ¿O no se entendió? Si Sí, no se entendió, profe. lo explico. Sí, se entendió. Sí, profe. Entonces, quiero armar los estados contables, mayorizo otra vez y armo un sumas y saldo. Esto vamos a ocultarlo porque por ahora no lo queremos ver. Bueno, igual se ve, pero no importa. Entonces, una vez que yo mayorizo, puedo armar mis estados contables del modelo histórico ajustado. ¿Sí? Que son, el modelo histórico ajustado no es más que capital financiero y criterios de medición históricos, ¿sí? Valores históricos, y moneda homogénea. Moneda homogénea es lo que hice acá. Entonces, caja y bancos, 12.000 pesos. ¿Modifiqué yo caja y bancos? No, está su valor nominal, 12.000. ¿Ven que no lo reexpresé? 12.000. Mercadería, deberían estar los 13.401, son estos, su valor de origen ajustado. ¿Sí? Total activo, la sumatoria de los dos. Pasivos, tengo una deuda con el proveedor, que está acá. Tampoco la reexpresé, ven que está por su valor nominal nomás, porque no tiene intereses, ¿se dan cuenta de eso? Patrimonio neto, los 18.000 pesos aportados inicialmente. ¿Dónde estamos? Acá. El ajuste de capital aparte, ¿no? 7.201. ¿Sí? Me pierdo. Y resultados de 4.803, que ¿cómo se compone? Solo es el RECPAM. ¿Sí? RECPAM es el único resultado que yo tengo, que está en este asiento. ¿Sí? Esos son mis resultados que se trasladan acá. Y ahí me cierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunos se presentan? Bien. Modelo vigente. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo histórico ajustado y el modelo vigente? A ver, capital a mantener. Modelo vigente, histórico ajustado es capital financiero. ¿Y vigente? También. ¿Sí? Unidad de medida. Histórico ajustado es homogénea, justamente, porque es ajustado. ¿Y vigente? También. ¿Sí? Con lo cual, todos estos ajustes que hicimos acá aplican para el vigente. ¿En qué se difiere el vigente? Los destinos más probables de los activos. Sí, el capital a mantener. Capital a mantener es financiero para los dos. En los criterios de medición. Perdón, ¿me repiten? ¿En qué era que se difería? En los criterios de medición. En los criterios de medición. ¿Por qué? Porque el modelo histórico ajustado, a ver, criterios de medición puede ser, muy en términos generales, a valores históricos o a valores corrientes. Valor histórico, el valor histórico que tiene mi contabilidad desde siempre, y valor corriente es un valor de mercado. ¿Sí? Entonces, el modelo histórico ajustado, el criterio de medición son valores históricos. Nada más que ajustados por inflación, pero siguen siendo valores históricos. ¿Ok? Por el hecho que ustedes un valor lo ajusten por inflación, no pasa a ser un valor corriente. Esto es pregunta de examen. ¿Sí? Si yo un costo lo ajusto por inflación, no es un valor corriente. Es un valor histórico ajustado. Sigue siendo un valor histórico. ¿Estamos? El modelo vigente, para determinadas partidas, considera valor histórico o valor histórico ajustado, si es que ajustamos por inflación. Y para otras, considera valores corrientes.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, modelo vigente en criterios de medición, para algunas partidas valor histórico, para otras valor corriente. Modelo histórico ajustado siempre es valor histórico. ¿Me siguieron ahí? ¿Sí? ¿Lo repito? Sí, profe, por favor. Porque va a ser según el destino más probable de los activos. Por ejemplo, el crédito, si yo lo negocio anticipadamente. Tal cual, tal cual. Es tal cual como decís, pero sí, eso es un poco más avanzado. Pero sí. A ver. En unidad de medida, tenemos valores, tenemos histórico ajustado y tenemos vigente, ¿no? Tenemos vigente. Tenemos unidad de medida, capital a mantener y tenemos criterios de medición, ¿sí? Las tres variables del modelo contable. El histórico ajustado, la unidad de medida es homogénea, ¿sí? Vigente, también. Capital a mantener, financiero. Vigente, también. Criterio de medición, histórico ajustado es histórico. Histórico ajustado, justamente, ¿no? Y vigente es histórico o valores corrientes, ¿sí? Dependiendo el caso. Estamos, entonces, unidad de medida homogénea implica que ajustamos por inflación, que es lo que ya hicimos acá, es aplicable a los dos modelos. Capital financiero implica que el capital siempre lo expresamos, lo medimos siempre en pesos, dejamos sin tocar el capital originalmente aportado y el ajuste va aparte, que es lo que estamos haciendo acá también, digamos. Criterios de medición de las partidas de activos y pasivos históricos o valores corrientes, ¿sí? Hasta acá, estas partidas, las partidas no monetarias, están a valores históricos. El modelo vigente me dice, ok, a veces va histórico, a veces va a valores corrientes. Eso me dice el vigente, que luego ustedes van a dar mucho para el segundo parcial. Particularmente, ¿qué va a valores corrientes? Lo que tiene, esto después lo vamos a ver, pero anótense. En general, lo que va a valores corrientes son los elementos del patrimonio, o sea, activos o pasivos, que están destinados a la venta. Los activos o pasivos que están destinados a la venta se miden a valores corrientes, esto es, a valores de mercado, ¿sí? Y el valor de mercado, en este caso que vamos a considerar, va a ser uno que se llama costo de reposición, que es lo que me cuesta volver a comprar la mercadería. ¿Me siguieron? Profe, eso solo en el modelo vigente, ¿no? Esto en el modelo vigente y en el modelo de valores corrientes, pero acá estamos en el Ajá. modelo vigente. Modelo vigente, ciertas partidas se miden a su costo, o costo histórico ajustado, pero es costo, y ciertas partidas se miden a valores corrientes. El valor corriente es el valor que tiene en el mercado, el valor que yo le pregunto al proveedor, che, ¿cuánto vale hoy? Tanto, es el valor de mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles se miden a valores corrientes? Lo vamos a ver mucho más en detalle, pero por ahora quédense que lo que se mide a valor corriente es lo que tiene destino más probable, su venta o su negociación de alguna manera. ¿Estamos? Sí, profe. Y el único activo que tenemos acá es mercadería que justo tiene su destino más probable, la venta, ¿sí?
Proveedores no tiene destino a la venta a proveedores, yo no lo voy a vender, es una deuda que le tengo que pagar. Caja, yo no tengo destino, no voy a vender la plata, la tengo para usarla, ¿no? Lo único que tiene destino a la venta es mercadería. Entonces, la voy a medir a su valor corriente, que es esta columna que está acá, ¿sí? Y el valor corriente es el valor que tiene en el mercado, ¿sí? Que acá se va a llamar costo de reposición, o sea, cuando yo compré mi mercadería, valía 6.000, ¿sí? Lo que vale ahora al cierre, pues yo estoy midiendo al cierre. ¿Cuánto es lo que vale al cierre? Tenemos que ver acá. Justamente en el cierre, en el mes de cierre, las mercaderías valían 50 cada una, ¿sí? Y acá me dice que la existencia al cierre eran 300 unidades. O sea que si yo tengo 300 unidades que al cierre las tengo que volver a comprar, ¿cuánto tengo que pagar? 300 por 50. 15.000. 15.000. Esas valen mis 300 unidades al cierre. 15.000. ¿Sí? Eso vale en el mercado, si yo tengo que volver y recomprar eso. ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Y eso se llama costo, es un valor corriente que se llama costo de reposición. Entonces, según el modelo vigente, mis mercaderías no tienen que valer 11, porque es costo histórico esto. No tiene que valer 13, porque esto es valor de origen ajustado. Tiene que valer 15. ¿Sí? Tiene que valer 15. Entonces, ¿cuánto más tengo que ajustar yo si yo ya hice este asiento? En donde yo ya ajusté la mercadería hasta acá. ¿Cuánto vale la mercadería? 13.401. Porque valía 11. Yo hice este asiento por 2.401 y ahora si vuelvo a mayorizar, vale 13. ¿No es cierto? Lo ajusté por este valor. Yo quiero que valga 15. ¿Cuánto tengo que volver a aumentar la mercadería? 1.598,43. O sea, sería la diferencia. Exacto. 1.598,43. Yo quiero llevar mi mercadería de 13.401, que mi mayor está a esto, porque yo lo registré contra APNE, ¿se acuerdan? Lo quiero llevar a 15. ¿Sí? Este valor de mercado, el ajuste que yo hago para llevarlo al valor mercado, por favor chicos, silenciense. Este ajuste que yo hago para llevar del valor de origen ajustado al valor de mercado, al valor corriente, se hace en general bajo esta cuenta que se llama resultado por tenencia. No sé si ya escucharon hablar. ¿Qué reporte? Entonces, yo tengo que venir y hacer, según modelo vigente, otro asiento más. En donde yo, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar mis mercaderías en esto. Perdón. A ver, vamos a ver qué es lo que está haciendo acá. Acá está haciendo el asiento entero. Vamos a suponer, esto no lo vamos a mirar, vamos a suponer que yo ya, este asiento ya lo hice. Entonces yo voy a hacer un asiento que sea mercadería por este monto, por este valor, a reporte por el mismo valor. ¿Sí? Entonces, habiendo registrado yo esto, ¿sí? El ajuste de partidas no expuestas, después registro este asiento de medición. Y yo llevo la mercadería de su valor histórico ajustado al 15. O sea, yo lo tenía 11. Con este asiento, con los 2.000, lo llevo a 13. Con los 1.598 que acabo de registrar, lo llevo a 15. ¿Sí? Y así, contra R por T. Acá lo hizo todo en un solo asiento. Sí. En el chat hay un mensaje. El R por T es el valor
a ver, Lucía pregunta, ¿cómo calculo el R por T? Y Maxi, está bien lo que dice Maxi, el R por T es el valor corriente menos valor de origen ajustado. Es lo que dice Maxi. R por T es el valor corriente menos el valor de origen ajustado. ¿Sí? Eso es R por T. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a explicar qué significaba R por T? O sea, ya sé que el resultado por tendencia, pero ¿qué significaba? Usted había dicho hoy. El resultado por tenencia es el resultado por medir que yo tengo, por medir de un costo, un costo histórico, un costo histórico ajustado, un elemento a un valor corriente. La diferencia entre un valor corriente y un costo histórico es un R por T. Es un resultado por tenencia que se genera por transcurso del tiempo. Transcurrió el tiempo, aumentaron los precios, yo no hice nada, no me moví y se generó este revalúo de la mercadería ahora vale más. Yo no me moví, estuve sentado, no la vendí, no hice nada y ahora vale más porque la economía vale más. Por tener la mercadería, por esa tenencia, mi mercadería vale más. Y es el mayor valor o menor valor, porque el R por T puede ser negativo, entre un valor de mercado y un valor de origen. Si yo tengo R por T, es porque yo estoy midiendo algo a un valor de mercado. Profe, ¿podría dar un ejemplo de un resultado negativo? El R por T puede ser negativo, porque si al cierre mi mercadería vale menos de lo que valía antes, ahí va a ser negativo. Acá vale más, pero a veces vale menos. Sí, por eso puede ser negativo. Simplemente por eso. Marcos Ríos, perdón Camila, ¿qué? No, que ya entendí. Ah, ok. Marcos pregunta, ¿lo del costo de reposición puedo volver a explicar? Los valores corrientes, para el caso de los bienes de cambio, pueden ser, la verdad no quiero meterme tanto porque no les quiero marear. Un tipo de valor corriente es el costo de reposición, que es el costo de volver a comprar la mercadería en este caso. Es lo que me va a volver a cobrar el proveedor si yo ahora al cierre vuelvo a comprar. ¿Se entiende? Entonces, el planteo te dice que en el cierre la mercadería que vos compraste valía 50 pesos por unidad. Entonces, si yo, y me dice que fuiste a contar y tenías 300. Parte de estas 300 vos las aportaste al inicio, ¿no? Pero si yo tuviera que volver a comprar estas 300 unidades, no voy a pagar su costo histórico de 11. Voy a pagar 15. ¿Se entiende? Es lo que cuesta volver a comprar, sí. Profe, y la fórmula siempre es la misma, digamos, yo me tengo que fijar lo que tengo en stock de mercadería y mirar el valor de mercado. Tal cual, vos mirás. Después vamos a ver que esto también se calcula para el costo de mercadería vendida, pero para la mercadería al cierre tenés que mirar qué mercadería tenés, cuánto vale en el mercado, cuánto te cobra tu proveedor. Esto es pregunta de examen, al contador le encanta preguntar, ¿y cómo sé? Y él levantar el tubo, mandar un mail y preguntarle al proveedor, a mi proveedor habitual, ¿sí? ¿Cuánto vale esta mercadería ahora? Y bueno, ahora está valiendo 300 pesos. Bueno, ese es mi costo de reposición ahora. Porque puede ser que yo en diciembre no haya comprado mercadería y entonces en ese caso tengo que saber cuánto vale, digamos. Claro, tal vez la única compra que tuviste fue en enero, pero el modelo vigente te dice, la mercadería medímela al costo de reposición. Básicamente te dice eso. Entonces, además de que vos no compraste al cierre, tenés que llamarle al proveedor y preguntarle cuánto vale esa mercadería al cierre. Y él te va a decir, mira, ahora te cobro tanto. Bueno, ese es el costo de reposición. ¿Se entiende? Mi mercadería ya no vale lo que valía al inicio, ahora vale lo que el proveedor me cobra volver a adquirirla. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Y R por T siempre es valor corriente menos valor de origen. ¿Sí? Una última cosita. Primero vamos a armar los estados contables.
Vamos a armar los estados bueno, registramos, aumentamos la mercadería contra el reporte. Acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo este mismo asiento como que este asiento no existiera, todo de una. Ajuste de partidas no expuestas es el mismo. Ajuste de capital es el mismo. El reporte es el mismo que registra acá. Nada más que la mercadería, en vez de aumentar 2.401 y después aumentar 1.598, la suma de las dos, me está aumentando 4.000 de una. O sea, está uniendo todo en un mismo asiento. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Esto es este asiento y este. Es lo mismo en una sola cosa. Ustedes pueden hacerlo como... Yo les recomiendo háganlo en dos para no confundirse. Pero está por ustedes cómo lo hacen. Entonces, el modelo vigente simplemente es lo mismo, nada más que cambia el criterio de medición que para ciertas cuestiones va a valores corrientes. Y ya aprendimos que cuando yo tengo un valor corriente, ¿qué resultado tengo que tener ahí en mi plan de cuentas entonces? ¿Cómo se llama? Resultado por tenencia. Resultado por tenencia. Ustedes cuando sean auditores tienen que saber que en los planes de cuenta tienen que tener la cuenta de resultado por tenencia, si es que miden cuestiones a valores corrientes. ¿Sí? Este reporte. Entonces, vamos a armar los estados contables con el modelo vigente. Caja y banco, ¿cambian algo? No. No cambia. Mercadería, ¿cambian algo? Sí, profe. ¿A qué tiene que quedar medida? Al valor de mercado. Al valor vigente. Al valor de mercado, a su costo de reposición. Así se llama. Los 15.000. ¿Vieron? Total, 27. Pasivo, mi deuda, ¿cambian algo? No, no cambia. No cambia. Capital, ¿cambian algo? No, profe. No, no es cierto, porque siempre estamos con criterio de mantenimiento de capital financiero. Ajuste de capital, ¿cambian algo? No. ¿Sí? Entonces tenemos resultados, un resultado negativo, pero más chico, ¿no? No de 4.000, de 3.000. ¿Cómo se compone este resultado? Del RECPAM, que hoy calculamos, y del ER por T. ¿Ven? Y lo registramos más arriba. Y ahí tengo este resultado de 3.204 que se traslada acá, y esto debería cerrar. ¿Se entiende? La única diferencia es que comenzamos a reconocer los R por T, ¿sí? Y comenzamos a medir ciertos elementos del patrimonio a valores corrientes. Y como mido a valores corrientes, calculo un R por T. Y el R por T es la diferencia entre el valor corriente y un valor de origen. ¿Alguna duda? ¿Alguien se quedó? Profe, Sí. una pregunta. ¿Usted va a subir esta resolución a algún medio? No, voy a preguntarle a la jefa de cátedra. Le voy a preguntar, o de última les mando yo por correo. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Pero alguna duda, chicos, con esto? Fueron varios conceptos nuevos, fíjense que el ejercicio no era muy largo. Ustedes ya conocen otros R por T, nada más que Maxi acá me va a ayudar. Nada más que ustedes lo conocen con otro nombre. A ver, salvo Maxi, ¿quién se aviva? La diferencia que ustedes ya calculaban en contabilidad básica entre un valor de mercado de algo y el valor de origen de algo. ¿Cómo ustedes lo llamaban? ¿Qué es un R por T? Cuando ustedes aplicaban el valor de mercado de algo. En el caso de las acciones que cotizaban.
¿Hicieron en contabilidad básica cosas con cuestiones que cotizan? ¿O con algo en moneda extranjera? ¿Con moneda extranjera? Con moneda extranjera. Con moneda extranjera. Y para la moneda extranjera, ¿ustedes no calculan la cantidad de dólares al tipo de cambio a una fecha y lo comparan con el tipo, con lo que tenían antes? Sí, profe. ¿Y eso cómo se llama? ¿Diferencia de cotización? Diferencia de cambio. De la cotización es lo que cotiza, la moneda no cotiza, tiene una diferencia de cambio. Y esa diferencia de cambio por concepto, ¿no es un R por T? Sí, profe. Vieron que ustedes conocían ya R por T, nada más que no los llamaban R por T. Pero la diferencia de cambio o diferencia de cotización son resultados por tenencia. Y pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no es cierto? Pero es la comparación entre un valor de mercado nuevo y el valor viejo que ustedes tenían hablando mal, digamos. ¿Se entiende? Sí. Es lo mismo estamos haciendo acá con los bienes de cambio. Había sido que también tienen resultados por tenencia. Y lo último que les quiero dejar, que lo van a dar después, este R por T, los resultados por tenencia pueden estar en términos nominales o en términos reales. ¿Sí? Con esto lo último les dejo. Nominales quiere decir que están inflados porque incluyen inflación adentro. Y en términos reales, cuando yo digo que algo está en términos reales, quiero decir que algo está neto de inflación. ¿Me siguen? Los resultados por tenencia y financieros pueden estar en términos nominales o en términos reales. Los nominales van a ser más grandes siempre porque están inflados porque incluyen la inflación. Y los reales están neteados de la inflación. Este reporte que calculamos acá, ¿qué les parece a ustedes? Fíjense cómo se calcula. ¿Está en términos reales o en términos nominales? ¿Incluye inflación? ¿Está inflado o está neteado de la inflación? ¿Incluye la inflación? ¿Está inflado o decís que está muy, muy alto? Si yo No, es neteado. ¿Cómo? Yo tengo dos posibilidades de calcularlo. El valor corriente siempre lo tomo, menos el valor de origen, y el valor corriente que siempre lo tomo, menos el valor de origen ajustado. ¿Cuál está neteado y cuál está inflado con la inflación? Está neteado en 4.000. Este está neteado. Neteado es que no incluye la inflación. O sea, que lo quité. No incluye la inflación cuando restamos por el valor de origen. No incluye, cuando yo digo está neteado, quiere decir que yo le quité eso, le recorté una parte. Yo puedo decir, supónganse que ustedes no hicieron este valor de origen ajustado y calcularon el R por T con el valor corriente, el valor de origen no más, valor de origen histórico. ¿Le pueden decir al empresario que tuvo una ganancia de 4.000 pesos en un contexto de inflación? No, profe. Porque se incluye la inflación. Porque acá adentro, acá adentro tenemos una parte que es inflación. ¿Cuánto ganó el empresario por sobre la inflación? 2.500. Eso. O sea, cuando yo comparo un valor corriente, anótense esto. Cuando yo comparo un valor corriente con un valor de origen ajustado al cierre, el R por T está en términos reales. Cuando yo comparo el valor corriente con un valor de origen sin ajustar, el R por T está en términos nominales. O sea, inflado. Me miente este. ¿Sí? Con el modelo vigente, todos los R por T, llámese R por T, llámese diferencia de cambio, llámese diferencia de cotización, todos tienen que medirse en términos reales. ¿Sí? Los voy a torturar con eso en la empresa de referencia y de acá en adelante. ¿Vamos? Disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo de la comparación. De la comparación. Lo de la comparación
Si un R por T es esto, me imagino, al valor corriente, si yo lo comparo con un valor de origen sin ajustar, tengo un R por T, ¿sí? Pero el R por T está en términos nominales, o sea, está inflado, ¿sí? Incluye inflación adentro. Si yo para calcular el R por T uso el valor corriente, pero como valor de origen tomo el ajustado que ya está en moneda de cierre, tengo un R por T en términos reales. Este es el que yo quiero registrar. Sea R por T, diferencia de cambio, diferencia de cotización o intereses. Ya van a ver con los intereses. ¿Me siguieron? ¿Lo anotaron? Sí, profe. Yo lo puedo registrar así. Ahora yo lo registré, directamente lo registré acá. Yo lo puedo registrar así y después netearle la inflación en otro asiento. O sea, yo lo puedo registrar como quiera, pero en el mayor me tiene que quedar esto. ¿Sí? Lo haga en 1, en 1000 asientos, pero yo cuando mayorice me tiene que quedar este. ¿Sí? Y terminó el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, algo que les haya quedado. Son varias cuestiones. ¿Quieren que hagamos un resumen más o menos, que comentemos qué es lo que estuvimos haciendo? Porque parece mucho. Sí, por favor, profe. Sí, Bueno. profe. ¿Qué comenzamos haciendo? Comenzamos, como en cualquier proceso contable, haciendo las registraciones del ejercicio. ¿Sí? Hice todas las registraciones del ejercicio, que acá eran estas nomás. ¿Sí? ¿Qué hice después? Digo, bueno, voy a armar mi primer balance de sumas y saldos. Un balance preliminar. ¿Sí? Que es este que armé acá. Si yo quiero, con este balance de sumas y saldos ya puedo armar mis estados contables históricos. Histórico porque justamente no ajusté nada. ¿Sí? Pero como me están diciendo usar el modelo histórico ajustado y el modelo vigente, y la unidad de medida es homogénea, ¿qué tengo que hacer? Hacer mi ajuste por inflación. ¿Sí? Respetando el mantenimiento de capital. Entonces voy a hacer mi ajuste por inflación. ¿Para eso qué hago? Miro qué cuentas generan RECPAM y qué cuentas no generan RECPAM y se reexpresan. Voy a trabajar con estas, porque esta es la parte contable. Esto me genera un asiento. Armo mi cuadrito de anticuación de partidas con las no monetarias entonces. Considerando que bienes de cambio, anticuo el saldo al cierre. Calculo la inflación con mis coeficientes y obtengo mi valor de origen ajustado y mi ajuste. Lo compruebo con las monetarias. ¿Sí? Para chequear que todo esté bien. Esto en la práctica a veces no se hace, pero no se hace porque estoy seguro que lo hice bien a esto, digamos. Si no, lo chequeo. ¿Sí? Y listo. Procedo a registrar la parte contable, que es esta. Reconociendo mi ajuste de partidas no expuestas. Lo cancelo, reconozco el RECPAM y listo. Mayorizo y ya puedo armar mi modelo histórico ajustado porque es lo que hice, ajuste por inflación. Y los criterios de medición son históricos, como su nombre lo dice. Nada más que acá van a ser históricos ajustados, pero siguen siendo criterios históricos. Y armo esto. Ahora digo, bueno, voy a ver modelo vigente. ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, modelo vigente, lo único que cambia es acá. Criterios de medición. Y el modelo vigente me dice, para los elementos activos y pasivos que esté destinado a la venta, medilo a costo de reposición. Eso, por ahora, digamos que eso me dice el modelo vigente. De toda mi estructura patrimonial, ¿cuál está destinado a la venta? Mercadería. Entonces lo puedo hacer en este cuadro o en otro cuadro aparte. ¿Sí? Voy a medir la mercadería a su costo de reposición, que miro en el enunciado y es 15. Entonces yo quiero que mi mercadería no valga 11, que no valga 13, que valga 15. Entonces tengo que llevarla hasta 15.000 pesos. Para eso, vuelvo a mayorizar, miro cuánto valía mi mercadería. En este caso, como yo ya hice este asiento, valía 13. Eso me dice el mayor. Aumento la diferencia, 1.598, y la llevo a 15. Y de paso, reconozco un valor, un R por T en términos reales, que es lo que yo quiero. ¿Sí?
es lo que a mí me interesa, que es valor corriente menos origen ajustado. Yo si quiero puedo registrarlo por 4.000, ¿sí? Pero después tengo que hacer un ajuste para este 4.000 disminuirlo a 1.598. Me tiene que quedar en esto. Yo puedo hacer en el orden que yo quiera, ¿sí? Y listo, vuelvo a mayorizar y armo mi modelo vigente. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. ¿Puede Decime. volver al Excel, a la parte de abajo de estado de situación? Acá. Sí, un poco más abajo. En el estado de resultado por periodo, entonces el R por T se calculó restándole el RECPAM al R por T. Tomás, RECPAM resultado negativo porque así lo calculaste y el reporté resultado positivo. ¿Por qué? Porque mis bienes de cambio, yo tengo que aumentar su valor. Mis bienes de cambio tienen que aumentar 1.500 contra un resultado positivo. Saldo acreedor como cualquier resultado positivo. ¿Sí? Uno es negativo, otro es positivo y lo sumo. En la vida real ustedes van a tener estados financieros más complejos, lo van a tener algo así, a ver. A ver si lo tengo por acá. No sé si lo tengo acá. Bueno, esto es todo lo que ustedes tienen que hacer en la empresa de referencia. Noche, no lo tengo acá. No lo tengo por acá. Ese lo tenía. Van a tener un estado de resultados que va a tener como la estructura del estado de resultados. Las ventas, el CMB, CMB. Esto le va a dar la utilidad bruta de subtotal, ¿sí? Van a tener gastos de administración, comercialización, otros, ¿sí? Van a tener un resultado operativo, que va a ser un subtotal de todo, y van a tener resultados financieros y por tenencia, y acá van a tener, que no por activo o por eso no importa, acá van a tener diferencia de cambio, diferencia de cotización, R por T propiamente dicho, RECPAM. Esta partecita que tenés acá es lo único que tenés por eso, pero va a venir por acá abajo. Cada uno con su signo y va a terminar sumando. ¿Se entiende? Y acá le pueden ir, qué sé yo, resultado antes de impuesto a las ganancias, que va a ser un subtotal otra vez. ¿Sí? O sea, no es que uno netea al otro, o sea, son resultados diferentes, que sí conforman el rubro resultados financieros y por tenencia. ¿Sí? Sí, Sería profe, más complejo, ¿entendés? profe. Mucho más complejo. ¿Cómo? Que sería más complejo. Y sí, cuando ustedes tienen muchas cuentas, sí, tienen muchas cuentas, no solamente esto. Pero la metodología es la misma, miro las monetarias, miro las no monetarias y me pongo a ajustar, digamos, no hay mucha más ciencia que lo que estamos haciendo. ¿Estamos, chicos? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Se perdieron en algo? Por mi parte, profe, no tengo consultas. Bueno, No, profe. estamos entonces. Espero que se haya entendido y nos